Entonces vamos a empezar con muñeca y mano, ¿ya? Así como toda región que vimos antes, de igual manera vamos a ver lo que es muñeca primero, ¿ya? Entonces, para el estudio de la muñeca, chicos, lo vamos a dividir en dos regiones, una región anterior y una región posterior, las cuales van a tener sus límites. ¿Ok? En el caso de cada región, ustedes ya saben que tienen sus planos anatómicos, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, la fascia y el plano muscular. Entonces, vamos a ver en sí que la muñeca tiene sus límites, ¿verdad? Un límite proximal que va a ser un plano horizontal que va a pasar justamente por encima de la cabeza del cúbito, ¿no? Y distalmente es un plano que va a pasar por debajo del escafoides, del hueso escafoides y del hueso pisiforme. ¿Ya? Entonces estamos entre esos dos. Y justamente esos límites coinciden con los pliegues, ¿no? Los pliegues que se forman en la piel. El pliegue proximal, que está dado por la articulación radiocarpiana, ¿verdad? Ustedes saben que acá estaba el radio y ustedes saben que en el radio, en la parte inferior, habían unas caras articulares, ¿no? Una cara articular triangular y una cara articular cuadrilátero, ¿no? La cara articular triangular era para qué huesito, para el escafoides, y la cara articular cuadrilátera era para el semilunar. Se me va la voz. Listo. Y en el caso del pliegue distal, este va a estar dado por la articulación mediocarpiana, es decir, acá va a estar la primera fila de los carpos y por acá debe estar la segunda fila de los carpos. Entonces, entre esas dos filas está la articulación mediocarpiana, que corresponde al pliegue distal, ya a nivel de la pierna. Ahora, ¿qué encontramos justamente que va a pasar por muñeca? Va a pasar la vena mediana, va a pasar el nervio antebraquial cutáneo lateral, el nervio antebraquial cutáneo medial. Que para repasar, ya solamente para repasar, el nervio antebraquial cutáneo lateral, ustedes ya saben que en el brazo se llamaba nervio músculo cutáneo, ¿verdad? Que en el brazo era un nervio profundo y que al pasar la flexura del codo se volvía superficial y adquiría este nombre. Y pues inervaba toda la parte lateral del antebrazo, sensitivamente. Y en el caso del nervio antebraquial cutáneo medial, también nervio sensitivo que en el brazo se denominaba nervio braquial cutáneo medial, ¿no? Que al pasar la flexura del codo lo que hacía es cambiar de nombre e inervaba todo lo que es la parte medial del antebrazo. Todo esto es inervación sensitiva. ¿Ya? Inervación sensitiva. Y la vena mediana, pues es la que vimos la clase pasada que daba origen a la vena mediana lateral y la vena mediana medial, ¿no? Para la siguiente formación de lo que es vena cefálica y basílica. Entonces, en el caso de la fascia, ¿no? La fascia antebraquial, chicos, a nivel de la muñeca se va a condensar, ¿ya? Entonces, esa fascia condensada a nivel de la muñeca se va a denominar retináculo flexor o en su clase de que ponen ligamento anular anterior del carpo. ¿Ya? Entonces cuando vean ligamento anular anterior del carpo, ya, o su doctor creo que les pone LA, ya, ligamento anular anterior del carpo, estamos hablando de lo que es retináculo flexor. Entonces si me escuchan hablar de retináculo flexor, para términos más simples de no decir todo el nombre, estoy hablando del ligamento anular anterior del carpo, ¿ya? Se llaman, son nombres sinónimos, ¿ya? Si hablo de retináculo flexor, hablo del ligamento anular anterior del carpo. Entonces, ese ligamento anular anterior del carpo presenta sus inserciones, ¿no? Tiene una inserción medial y tiene una inserción lateral. Medialmente va a estar justamente dado por lo que es el pisiforme y el ganchoso. Y lateralmente va a estar dado por lo que es la epífisis distal del radio, la apófisis estiloides del radio, ¿no? El hueso escafoides y el trapecio. Entonces, justamente ahí, chicos, en esa zona, vamos a encontrar lo que es el túnel del carpo. Y capaz les puedan preguntar el contenido, ¿no? Entonces, este túnel del carpo va a presentar sus paredes, una pared anterior y una pared posterior. La pared anterior
representa lo que es la cara posterior de este retináculo flexor, ¿no? Que lo hemos sacado, de retináculo flexor. Y la pared posterior está formada en sí hacia atrás los huesecitos que son de los carpos y la articulación radiocarpiana y mediocarpiana. Ahora, ¿cuál es el contenido, chicos, del túnel del carpo? Es básicamente nervio mediano, ¿ya? Y los tendones. En su PPT vi que le ponen nada más nervio mediano, pero va a tener a consideración que también están pasando lo que son los tendones del flexor común superficial de los dedos, los tendones del flexor común profundo de los dedos, y también está acá que es el tendón del flexor largo del pulgar, ¿ya? Pero principalmente no se olviden de esto de acá, ¿ya? Nervio mediano, contenido del túnel del carpo y junto con sus tendones. ¿Qué cosa no es contenido del túnel del carpo en esta imagen? Una cosa es este de acá, que es el tendón del palmar mayor, y estas dos estructuras de acá, que son arteria y nervio cubital. La arteria y nervio cubital, chicos, acuérdense que tiene su propio canal, que es el canal de Guyon. ¿Ya? El canal de Guyon. Listo. Del plano muscular, vamos a ver que en el primer plano tenemos a estos tendones, ¿no? El tendón del supinador largo, el tendón del palmar mayor, el tendón del palmar menor y el tendón del cubital anterior. Ahora, ¿qué es lo que tienen que acordarse de acá? Seguramente les van a preguntar ubicaciones respecto a esos tendones. Entonces, entre el tendón, chicos, del supinador largo, ¿ya? Y el tendón del palmar mayor, va a pasar una arteria. Por acá. ¿Ya? Porque se forma lo que es el canal de pulso radial. Entonces no se olviden, entre el tendón del supinador largo y el tendón del palmar mayor pasa una arteria, que es la arteria radial, ¿ya? Entre esos dos. Y en el caso entre el tendón del palmar mayor que está acá y el tendón del palmar menor, pasa un nervio, ¿ya? Pasa un nervio. ¿Qué vendría a ser el nervio mediano? ¿Ya? Entonces, esas son dos cosas que no se deben de olvidar. ¿Qué es lo que pasa entre el supinador largo y el palmar mayor? Arteria radial. ¿Y qué es lo que pasa entre el tendón del palmar mayor y palmar menor, que es el nervio mediano? ¿Ya? En el segundo plano pueden encontrar estos tendones del flexor común superficial de los dedos. También vamos a encontrar el nervio mediano, la arteria radial y la arteria y nervio cubital. ¿Ya? Entonces, eso es lo que encontramos acá. Acá está la arteria radial, que les dije que estaba entre el tendón del supinador largo y el tendón del palmar mayor. Nervio mediano, que estaba entre el tendón del palmar mayor y entre el tendón del palmar menor. Este que es el tendón del flexor común superficial de los dedos. Y este que es la arteria y nervio cubital. La arteria siempre va a estar encima del nervio, ¿ya? Del nervio cubital. En el caso del tercer plano vamos a encontrar dos tendones de músculos, que es el flexor largo del pulgar y el tendón del flexor común profundo de los dedos, ¿no? Y en el caso del cuarto plano encontramos este musculito de acá, que es el pronador cuadrado. Ahí vamos a encontrar lo que es el arco arterial transverso anterior del carpo. Como vimos la clase pasada, se formaba por dos arterias, ¿verdad? Por la arteria transversa anterior del carpo de la radial y la arteria transversa anterior del carpo de la cubital. Otra cosa que encontramos acá en este cuarto plano es la arteria interósea anterior, que proviene de los troncos de las interóseas, que a su vez esta es rama de ¿quién? De la arteria cubital. En el caso de la región posterior, chicos, vamos a ver que encontramos a la vena radial superficial y a la vena cubital superficial. A ver acá. En el caso de la vena radial superficial, chicos, ¿cómo es que se va a formar? Tenemos acá. ¿Cómo se forma? Entonces, esta se va a formar ¿por quién? Por una vena que sale del pulgar, que justamente es la vena dorsal del pulgar, y por esta maraña de venas que vemos acá,
que vendría a representar lo que es el arco venoso dorsal de la mano. Entonces, estas dos juntas, ¿ya? La vena dorsal del pulgar junto con el arco venoso dorsal de la mano me forman a mi vena radial superficial. Justamente vemos que esta vena en un inicio se encontraba en la región posterior del antebrazo y luego se va haciendo anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va haciendo anterior para juntarse con la vena mediana lateral y así formar ¿a quién? A la vena cefálica, ¿ya? En cambio, ¿qué sucede con la vena cubital superficial? ¿Cómo se forma? Se estaría formando ¿por quién? Por la que viene del meñique, ¿no? La vena dorsal del meñique, junto también con el arco venoso dorsal de la mano. Entonces, estos dos se juntan y forman mi vena cubital superficial. Esta vena cubital superficial, chicos, de igual manera, en un inicio, si se dan cuenta, pertenecía a la región posterior, ¿no? Del antebrazo y luego, ¿qué pasa? Se va haciendo anterior. ¿Para qué? Para juntarse con quién? Con la vena mediana medial y así formará la basílica, ¿no? La vena basílica. Y acá formaba la cefálica con la vena mediana lateral. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? En el caso de nervios, por ahí pasa lo que es el nervio radial superficial y también el nervio cutáneo dorsal de la mano. Ya, a ese nivel. Listo. Así como había, chicos, retináculo flexor o ligamento anular anterior del carpo, también a ese nivel, a nivel de la región dorsal, se va a condensar la fascia antebraquial y va a formar lo que es el retináculo extensor, ¿ya? O también llamado ligamento anular posterior del carpo. En el caso de este retináculo extensor, chicos, lo que hace es dividirse en 5 tabiques. Ya es como que lo corta en 5. Como hay un corte de 5, nos va a dar 6 partes, ¿verdad? Y justamente esas 6 partes son las correderas del retináculo extensor, de las cuales nosotros habíamos visto ya estas. Nos faltaban estas de acá, ¿no? Entonces, para repasar, ¿qué pasa por la primera corredera extensora? ¿Qué tendones? El tendón del extensor corto del pulgar, el tendón del abductor largo del pulgar. En el caso de la segunda corredera pasa el tendón del primer y segundo radial lateral o externo. En el caso de la tercera corredera pasa lo que es el tendón del extensor largo del pulgar, solamente un tendón, o sea, un único músculo pasa. Y en la cuarta pasa lo que es el tendón del extensor común de los dedos y el tendón del extensor propio del índice. Esto es lo que ya sabíamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a agregar? Que en la quinta corredera de los extensores pasa el extensor propio del meñique, el tendón del extensor propio del meñique, y en la sexta pasa el tendón del músculo cubital posterior. ¿Ya? Entonces esas son las 6 correderas del retináculo extensor y justamente para que puedan desplazarse por esas correderas nos ayudamos de las membranas serosas sinoviales que producen lo que es el líquido sinovial, ¿ya? Para que puedan ver ese deslizamiento de tendones. A ver, tenemos otra estructura que deben recordar, ¿no? Que es la fobia radial o también llamada tabaquera anatómica. Esta también va a tener sus límites, tiene un límite lateral, ya, vamos a ver acá. Un límite lateral que es representado por los tendones de quién, por esos de acá, por el tendón del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Que si se dan cuenta, estos dos tendones pertenecen a la primera corredera, ya. Luego, vemos que su límite medial vendría a estar representado por este de acá, que es el tendón del extensor largo del pulgar, que si se dan cuenta es contenido de la tercera corredera. Entonces, primera corredera, tercera corredera. Luego, al fondo, ¿no? Al fondo de esta tabaquera anatómica o fobia radial, encontramos a los huesos escafoides y al hueso trapecio.
¿Y cuál es el contenido de esta tabaquera anatómica? Principalmente arteria radial, ¿ya? Arteria radial. Y estos dos tendones, que es tendón del primer radial lateral y tendón del segundo radial lateral. ¿Listo? Que justamente estos dos de acá, ¿no? Estos dos de acá, pertenecen al contenido de la segunda corredera. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, va en orden, pues, ¿no? Esta es primera, el contenido es el segundo y esta es la tercera. Listo. Entonces, acá pueden observar, ¿no? La tabaquera anatómica. Listo. Entonces, terminamos con lo que es muñeca, chicos. Vamos con lo que es, ¿ya? En el caso de la mano, chicos, también de igual manera sus límites, proximalmente un plano horizontal que va a pasar por el hueso escafoides, ¿ya? Hueso escafoides y el pisiforme. Distalmente va a estar dado por la extremidad distal de cada dedo, ¿ya? Hacia la parte medial, por el borde medial de la región hipotenar y el borde medial del quinto dedo, y hacia la parte lateral por la región tenar y por el borde lateral del primer dedo, ¿ya? Terminando así con los límites de toda la mano. Entonces, principalmente lo que hace es prensión, pinzamiento y el manejo de precisión, ¿no? Funciones básicas de la mano. Entonces, chicos, cuando estudiamos muñeca, lo estudiamos en región anterior y región posterior. De igual manera, va a pasar con mano. Lo vamos a estudiar de región anterior, o también se le conoce como la palma de la mano, y la región posterior, que es la parte dorsal. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos partes. En el caso de la región anterior o palmar, chicos, de igual manera lo vamos a estudiar por sus planos, ¿ya? Viso PPT porque, si bien es cierto, la información del ciclo pasado se parece, o sea, es casi similar a la que les están dando, el doctor lo, por así decirlo, organizó de diferente manera, ¿ya? Entonces vi el PPT y más o menos tal cual su PPT, se los voy a poner para que no se confunda más y no estudien dos cosas distintas, por así decirlo. Entonces, tenemos acá, ¿no? Esta es la imagen de su PPT, que esto lo denominan eminencia tenar. ¿Ya? Esta eminencia tenar es lo mismo que decir región tenar. ¿Ya, chicos? Luego acá está la eminencia hipotenar, que es lo mismo que decir región hipotenar. ¿Ya? Hasta ahí estos dos son los que vamos a estudiar prácticamente. ¿Ya? Y esto que se le denomina rodete dígito palmar, esta vendría a ser la región digital en sí, ¿no? Y al centro el hueco palmar. Esto antes, bueno, no sé si esto continúa, se le denominaba región palmar media, ¿no? Región palmar media. Pero como les digo, según el PPT de su clase, los músculos más que nada los organizó para músculos que iban a la región tenar, a la hipotenar y a los demás dedos. Esa fue la clasificación. Entonces, estos vamos a ver, estos planos. Piel, tejido celular subcutáneo, muscular superficial, aponeurosis, que es lo mismo que decir fascia. ¿Ya? Plano básculo nervioso superficial, el plano musculotendinoso, el plano básculo nervioso profundo, plano muscular profundo y plano esquelético. Bueno, lo vamos a ver sacando. Listo, entonces tenemos acá la región palmaro anterior, ¿verdad? Que la piel ahí es gruesa y hay gran cantidad de glándulas sudoríparas. Por eso es que hay algunas personas ¿no? que les suelen sudar mucho las manos. Hay una gran cantidad acá de glándulas sudoríparas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el caso del tejido celular subcutáneo? ¿Qué nervios? Acá va a estar justamente la inervación, chicos, sensitiva del nervio mediano y el nervio cubital. ¿Ya? Y eso ya lo habíamos visto antes. El nervio cubital se encargaba de un dedo y medio, ¿se acuerdan, no? Del quinto dedo y la mitad medial del cuarto dedo. Y en el caso del nervio mediano se encargaba de 3 dedos y medio, ¿no?
del primer, segundo, tercer y la mitad lateral del cuarto dedo. ¿Ya? Entonces, nervio mediano, nervio cubital. Esos son los dos nervios que encontramos superficialmente para inervación sensitiva en la región palmar anterior. Ahora, hay un músculo que es superficial, que es el músculo palmar cutáneo, ¿ya? Que se encuentra por encima de la fascia, que es este de acá. Es un músculo cuadrilátero que básicamente lo que hace es arrugar esa zona, ¿ya? Arrugar esa zona. Y también les pusieron que tiene función de ayudar a la aprehensión de la mano, ¿ya? Entonces, este músculo, ¿por quién va a estar inervado? El músculo palmar cutáneo. Por el nervio cutáneo palmar medial, ¿ya? Que es un nervio sensitivo que proviene del nervio cubital, ¿ya? Es decir, en sí, por el cubital, por el nervio cubital, ¿vale? ¿Qué más? En el caso de las venas superficiales, justamente va a pasar por ahí la vena mediana y esa vena mediana se va a formar ¿por quién? Por el plexo venoso superficial palmar, ¿ya? Ese da origen a la vena mediana. ¿Qué más? En el caso de la fascia o aponeurosis, tenemos acá la fascia palmar, ¿ya? Esa fascia palmar tiene forma de triángulo, por ende tiene su vértice y tiene su base, ¿no? Su vértice, que es proximal, justamente ahí lo que va a hacer es llegar el tendón del palmar menor y lo tensa, ¿ya? Tensa esa fascia palmar. Y a nivel de la base, si se dan cuenta, envía sus tabiques, ¿no? Hacia los dedos y hacia la parte tanto lateral como medial. Listo. En el caso del básculo nervioso superficial, ¿no? El plano básculo nervioso superficial, encontramos al arco arterial palmar superficial. ¿Ya, chicos? ¿Cómo es que se forma el arco arterial palmar superficial? Se forma justamente por la arteria radiopalmar, que es rama de quién? De la radial, y por la arteria cubital terminal, que es rama de la cubital. Entonces, esos dos se unen y forman el arco arterial palmar superficial, que a su vez, de la convexidad de este arquito, van a nacer las arterias digitopalmares, o también en su PPT la conocen como digitales, ¿ya? Como digitales. Y a su vez esas digitales van a enviar unas colaterales, que son estas de acá, ¿no? Que son las colaterales digitales palmares. Mediales y laterales porque si se dan cuenta envían de a dos, ¿no? Para cada lado. Ya, entonces de nuevo, el arco arterial palmar superficial, ¿cómo se forma? Por mi arteria radiopalmar y mi arteria cubital terminal, ¿ya? Y no se olviden que de la convexidad de este arco, ¿ya? De la convexidad, nacen estas arterias digitopalmares o digitales, que les conocen ustedes, y a su vez, de cada digital salen las colaterales digitopalmares, ¿no? O colaterales digitales, que van a cada lado, al lado medial y el lado lateral de cada dedo. ¿Listo? Acá lo pueden ver. Este es el arquito, ¿verdad? Que se forma por la radiopalmar y la cubital terminal. Y por acá envían las arterias digitales, ¿ya? Para los dedos y las digitales colaterales. Listo, entonces. El ciclo pasado lo dividían los músculos por región tenar, región hipotenar y región palmar medio. En este caso, lo estamos dividiendo músculos que actúan sobre el pulgar, que tiene que ver con la región tenar, músculos de la eminencia hipotenar, que tiene que ver con la región hipotenar, y músculos que actúan sobre los demás dedos. Ya así lo estamos clasificando este ciclo. Entonces, músculos que actúan sobre el pulgar. En su PPT no lo tienen por planos, me parece. ¿Ya? Pero sí es importante que sepan cuáles van primero, o sea, cuál es lo que van a observar primero, si es que les ponen en la práctica.
¿Ya? Siempre es importante cuál es lo que van a ver primero. Entonces, en el primer plano, chicos, vamos a encontrar este abductor corto del pulgar, ¿ya? Este abductor corto del pulgar es el que está más lateral de todos. Ya acuérdense que este es el pulgar, entonces el pulgar siempre es lateral. Y justo este es el más lateral de todos los músculos. ¿Ya? Entonces, este abductor corto del pulgar, chicos, se va a insertar proximalmente en el escafoides y también en el retináculo flexor. Ya en estos dos principalmente. Escafoides y retináculo flexor. Ustedes ya saben que cuando yo hablo de retináculo flexor, estoy hablando del ligamento anular anterior del carpo. ¿Ya? Y distalmente va a llegar a la base de la falange proximal del pulgar. ¿Listo? ¿Quién lo va a inervar? El nervio mediano. ¿Ya? Nervio mediano. Luego tenemos acá al flexor corto del pulgar. Ya chicos, acá es importante que sepan que el flexor corto del pulgar va a presentar dos fascículos. Uno es el fascículo superficial y otro es el fascículo profundo. En el primer plano, o sea, lo que van a ustedes ver primero es el fascículo superficial. ¿Ya? El fascículo superficial. Este fascículo superficial se inserta en trapecio y también se inserta en el retináculo flexor. ¿Listo? Y distalmente, de igual manera, llega a la base de la falange proximal del pulgar. Y en lo inerva mediano, nervio mediano, todavía. ¿Listo? Entonces, esos dos están en el primer plano. Abductor corto del pulgar y flexor corto del pulgar, pero su fascículo superficial. ¿Ya? Su fascículo superficial. Luego, en el segundo plano, retiramos esos dos músculos y nos queda el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar. Se repite, pero este es el fascículo profundo, ¿ya? Este es el fascículo profundo. Entonces, en el oponente del pulgar se va a insertar proximalmente en el trapecio y en el retináculo flexor. Y distalmente va a llegar a la cabeza del primer metacarpiano. ¿Ya? ¿Quién lo va a inervar? El mediano. Hasta ahí el mediano inerva. Abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, pero el fascículo superficial y el oponente del pulgar. ¿Ya? Eso es inerva el mediano. A partir de acá empieza a inervar el cubital. A partir del flexor corto del pulgar, pero el fascículo profundo. ¿Ya? Este se va a insertar proximalmente en el hueso trapezoide y en el hueso grande y va a llegar distalmente a la base de la falange proximal del pulgar. ¿Ya? Este sí recibe inervación ¿de quién? Del cubital. ¿Ya? Del cubital. Y a partir de acá es full cubital, ¿ya? Excepto un músculo que tiene doble inervación. Entonces, en el tercer plano, chicos, encontramos al aductor del pulgar. Este aductor del pulgar, si se dan cuenta, tiene dos fascículos, un fascículo con fibras oblicuas y un fascículo con fibras transversas, ¿no? Vemos que el fascículo oblicuo se va a insertar proximalmente en lo que es el hueso trapezoide y el hueso grande, y el fascículo transverso se inserta en la cabeza de lo que es el segundo y tercer metacarpiano, ¿ya? Y distalmente van a llegar a lo que es la base de la falange proximal del pulgar. ¿Quién lo va a inervar? Cubital. Les digo que a partir de ahora todo es cubital, ¿ya? Nervio cubital. Listo, entonces, de nuevo. Músculos que van a actuar sobre el pulgar. ¿Quiénes son? Abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, que tú ya sabes que tiene su fascículo superficial y su fascículo profundo. Por eso es que en tu PPT te sale doble inervación, te sale inervación del mediano e inervación del cubital. Solamente que tú ya sabes que el fascículo superficial es el que lo inerva el mediano y el fascículo profundo es el que lo inerva el cubital. Y también tienes al oponente del pulgar y al aductor del pulgar. ¿Ya? Esos son los músculos que actúan sobre el pulgar, ¿ya? Que se ubican básicamente en la región tendal. Ahora, músculos de la eminencia hipotenar o también músculos que están en la región hipotenar. El primero, el músculo palmar cutáneo, que es el músculo superficial que les digo que habíamos visto, que básicamente lo que hace es
arrugar la piel de esa zona, ¿no? Es un músculo que está por encima de la fase. Y que lo inerva el nervio cubital también, ¿ya? El nervio cubital. Listo, entonces vamos ahora sí con los músculos, netamente. En el primer plano, ¿a quién tenemos? Al aductor o abductor del meñique. Ustedes en su PPT lo tienen así, como abductor del meñique. ¿Por qué es que antes se le decía aductor o abductor del meñique? ¿Qué sucede? Es dependiendo al eje que va a tomar, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros tomamos la línea media de la mano, ¿no? La línea media de la mano, y este músculo de acá lo que hace es la función de alejarse, que es abducir. Ahí lo denominamos abductor, ¿no? Porque abducir era alejar de la línea media, ¿no? En este caso, como tomamos la línea media de la mano, si este de acá, si al meñique lo alejamos gracias a este músculo, estamos abduciendo. Entonces se va a denominar abductor del meñique. Pero ¿qué sucede? Si hacemos el mismo movimiento de llevar el meñique hacia afuera, de alejarlo de la línea media de la mano, si tomamos como referencia la línea media del cuerpo en una posición anatómica, si este musculito lo estamos alejando, ¿ya? Y si tomamos como línea de referencia la línea media del cuerpo, lo que estamos haciendo es acercar el meñique a la línea media, ¿verdad? Por ende, no está alejando, sino que está acercando. Por eso es que se le denomina aductor, si es que tomamos de referencia la línea media del cuerpo. Aductor, aductor del meñique. Ya por eso que se llama así. Pero básicamente su PPT lo van a tener como abductor del meñique, este de acá. Es decir, que están tomando como referencia la línea media de la mano, ¿no? Que está alejando el meñique de la línea media de la mano. Ya lo está llevando para allá. Ya lo aleja. Pero ustedes ya saben por qué se denominaba antes aductor, ¿no? Porque tomaban de eje a la línea media del cuerpo. Entonces, este abductor del meñique, chicos, se insertaba proximalmente en el pisiforme y va a llegar distalmente a lo que es la falange proximal del dedo meñique. ¿Listo? Y en el caso del flexor propio del meñique, se inserta proximalmente en el hueso ganchoso y en el retináculo flexor, y de igual manera distalmente llega a la base de la falange proximal del dedo meñique. Ambos inervados por el cubital. ¿Ya? Por el nervio cubital. En el segundo plano tenemos al oponente del meñique, ¿no? Que va a insertarse proximalmente en el hueso ganchoso y en el retináculo flexor y distalmente va a llegar al quinto metacarpiano. ¿Quién lo va a inervar? El cubital. Acá fue el cubital, ya. El cubital. Listo. Músculos que actúan sobre los demás dedos. O sea, que no están ni en la región tenar ni en la región hipotenar. Están en otro lado menos en estas dos zonas. Tenemos a estos músculos interóseos palmares. ¿Ya? Músculos interóseos palmares. Estos músculos interóseos palmares, chicos, solo son tres. ¿Ya? Solo son tres. Primer interóseo palmar, segundo interóseo palmar y tercer interóseo palmar. Ahora, si se dan cuenta, solamente se inserta un fascículo, o sea, solo están en un fascículo insertándose en los metacarpos. Exactamente en cuál metacarpo se están insertando. En el segundo, en el cuarto y en el quinto. ¿Ya? Ahí se insertan. Segundo, cuarto y quinto metacarpo. Y van a llegar hasta la falange proximal del dedo correspondiente, ¿no? Del segundo, del cuarto y del quinto. ¿Listo? Entonces, ¿por quién va a estar inervado este interóseo palmar, músculos interóseos palmares? Por el nervio cubital, ¿ya? Por el nervio cubital. En sí a los interóseos, ya sea los palmares o los dorsales, lo inerva el cubital. Y la función de este va a ser cerrar los dedos, ¿ya? Cerrar los dedos. O aducir los dedos o también aproximar los dedos.
¿ya? Aproximar los dedos. Se los cierran, ¿no? Si se dan cuenta, el de medio no tiene, pues. Listo. En el caso de los lumbricales, chicos, los lumbricales van a recibir doble inervación, ¿ya? Tienen esa característica, no se olviden, tienen doble inervación. ¿Listo? Entonces, son 4. No se olviden, los lumbricales, 4. Interóseos palmares son 3, ¿ya? En el caso de los lumbricales, chicos, el primer y el segundo lumbrical se van a insertar ¿dónde? En los tendones del primer y segundo, del músculo flexor común profundo de los dedos. En el primero y en el segundo. En un fascículo, ¿ah? Si se dan cuenta, viene de uno. Se inserta en uno nada más. El primero y el segundo. ¿Ya? En el primer y segundo tendón del flexor común profundo de los dedos. ¿Qué sucede con el tercero y el cuarto? Se insertan acá. ¿Ya? Se insertan acá. Si se dan cuenta, son diferentes, ¿no? El primero y el segundo solamente se insertaban en uno. Fíjense, el tercero y el cuarto se insertan en dos. ¿Ya? En dos. Se van a insertar en dos fascículos, tanto en el tendón del segundo, ¿no? Del tercero y del cuarto. ¿Tendón de quién? Del flexor común profundo de los dedos. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso, chicos. Lumbricales son 4. El primero y el segundo solamente se insertan en un tendón, ¿ya? En un tendón. El tercero y el cuarto se insertan en dos tendones, ¿ya? Y en el caso de la inervación, chicos, en el caso de la inervación, recibe doble inervación. El primero y el segundo lumbrical, ¿ya? Primer y segundo lumbrical va a estar inervado por el nervio mediano, ¿ya? Nervio mediano. El tercero y el cuarto, inervado por el nervio cubital. No se vayan a olvidar, chicos. Lumbricales tienen doble inervación. Primer y segundo lumbrical por el nervio mediano, tercer y cuarto lumbrical por el nervio cubital. ¿Ya? No se olviden, por favor. Listo. Breve paréntesis en lo que estamos haciendo. Como estamos hablando de músculos, también vamos a hablar de los músculos que están en la región dorsal. Que solamente es uno. ¿Ya? Están los músculos interóseos dorsales, que son estos de acá. ¿Ya? Acuérdense que habían interóseos palmares, ¿que cuántos eran? 3. ¿Ya? 3, los palmares. Y los interóseos dorsales son 4. Ya, son 4. La diferencia, chicos, de los interóseos palmares con los interóseos dorsales es que los interóseos palmares les dije que se insertaban en un solo en un solo metacarpo. No, un solo metacarpo. Mientras estos interóseos dorsales se insertan en dos, ¿ya? En dos metacarpos. Fíjense, se van a insertar justamente pues, ¿no? En los metacarpos, en todos, si se dan cuenta, en todos se insertan. Los 4, están entre cada dedo, ¿ya? Entre cada dedo. Y distalmente sí, únicamente se van a insertar en la base de la falange proximal del segundo, base de la falange proximal del tercero y base de la falange proximal del cuarto dedo, ¿ya? Pero lo que sí no se olviden, chicos, es la diferencia interóseo palmar, solamente es un metacarpo, se insertan en un metacarpo cada uno. Interóseo dorsal se insertan en dos y ocupan prácticamente los cinco metacarpos para su inserción. Pero su inserción distal solamente es en el segundo, tercer y cuarto dedo, en la falange proximal, ¿ya? En la falange proximal. ¿Qué les había dicho? ¿Quién inervaba los interóseos? El cubital. Así sea interóseo palmar o interóseo dorsal, lo inerva el cubital, ¿ya? El único paréntesis que le puse fue con los lumbricales, porque este sí recibe doble inervación, ¿ya? Que es por el nervio mediano y el nervio cubital. Listo, breve paréntesis, porque como estamos hablando de músculos, de frente les puse ya los músculos de acá.
interocios dorsales. Ahora sí, en el caso del plano básculo nervioso profundo, tenemos al arco arterial palmar profundo, ¿ya? Habíamos visto cuál arco, el arco arterial palmar superficial, ¿verdad? Ahora vamos a ver este de acá. ¿Cómo es que se forma el arco arterial palmar profundo? ¿Por quién? Por la rama terminal de la arteria radial, ¿ya? Rama terminal de la arteria radial y también por la cúbito palmar. Estas dos, la cúbito palmar y la rama terminal de la radial, me forman mi arco arterial palmar profundo. Que en su PPT no recuerdo bien si le sale esto de que sale de la convexidad o concavidad, pero de igual manera creo que es importante que lo sepan, ¿no? En el caso de la convexidad, chicos, salen las arterias interóseas palmares, ¿ya? Interóseas palmares, y de cada interósea palmar sale una perforante anterior y una perforante posterior. Esto para los 4 dedos, ¿ya? Del caso de la concavidad, sale la recurrente anastomótica del arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Por qué se llama recurrente? Siempre que vean recurrente es porque se está regresando, ¿no? Se está regresando. Anastomótica porque se va a anastomosar, se va a unir a algo. ¿Y a quién se está uniendo? Al arco arterial transverso anterior del carpo, ¿ya? Ahí se va a anastomosar. Entonces, de nuevo, el arco arterial palmar profundo se forma por la rama terminal de la radial y por la arteria cúbito palmar. Esta va a tener arterias que van a nacer de su convexidad y de su concavidad. De la convexidad están las interóseas palmares y de la concavidad está esta recurrente anastomótica del arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Ya? Listo. En el caso de los nervios, chicos, son dos nervios importantes que tienen que acordarse. Nervio mediano y nervio cubital. ¿Listo? Estos nervios, chicos, van a cumplir su función tanto motora como sensitiva. Por eso es que tienen una rama motora y una rama sensitiva, los dos, tanto el cubital como el mediano, ¿ya? Entonces, en el caso del nervio mediano, chicos, su ramo tenar, justamente su ramo motor, se va a dirigir a los músculos de esa región tenar para inervarlos, ¿ya? Para inervarlos. Acuérdense, motor, es decir, para permitir que realicen la función que tienen que hacer cada músculo. ¿Y qué músculos encontramos ahí? El abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar, pero su fascículo superficial, y el primer y segundo lumbrical, ¿ya? Primer y segundo lumbrical. No se olviden de los lumbricales, por favor. Y en el caso del de la parte sensitiva, de la rama sensitiva, se le denomina rama palmar cutáneo lateral. Y ahí justamente son de esas ramitas, esas ramificaciones, ¿no? Que envía a 3 dedos y medio, ¿no? Al primer, al segundo, al tercer y a la mitad lateral del cuarto dedo, ¿ya? 3 dedos y medio. Listo. Ahora, dato que les ponen, que se divide justamente este nervio mediano en estos ramos a nivel del túnel del carpo. ¿Ya? A nivel del túnel del carpo está la división del nervio mediano. En el caso del nervio cubital, chicos, de igual manera, tiene su ramo motor y tiene su ramo sensitivo. El ramo sensitivo se denomina palmar cutáneo medial. Y el ramo profundo justamente lo que hace es inervar, ¿no? A los músculos de esa zona. Y son todos estos de acá. Al palmar cutáneo, al flexor corto del pulgar, pero la porción profunda, al aductor del pulgar, al abductor del meñique, al flexor corto del meñique, al oponente del meñique, a todos los interóseos, es decir, a los interóseos palmares y a los interóseos dorsales, y al tercer y al cuarto lumbrical. ¿Ya? Esos son inervados por el nervio cubital. Y sensitivamente inerva un dedo y medio, es decir, el quinto dedo y la mitad medial del cuarto dedo. Ya se inerva todo esto. Listo. Eso es con lo que respecta a mano, chicos. ¿Ya?
Traté de hacerlo parecido a su PPT para que le encuentren orden, más que nada. Porque si bien es cierto, el contenido es el mismo en un 95% al ciclo pasado, pero está organizado de manera distinta, ¿ya? Está organizado de manera distinta. Por eso es que no, si bien su PPT pasado del ciclo pasado se compran negras pasadas, lo ven de manera distinta. Listo. 5 minutos, ¿les parece? Y empezamos con el repaso de preguntas, ¿ya? Ahí sí les voy a pedir su participación, por favor. Entonces, 5 minutos y empezamos acá.